Dios les bendiga, hermanos. Gracias por acompañarnos una vez más en uno de nuestros videos. Vamos a orar en este momento. Vamos a pedir la bendición de Dios. Vamos a hablar con Dios y decirle: Padre Celestial, gracias por este momento, por este video, Señor. Gracias por este tiempo. Gracias por esta oportunidad que tú nos das de poder iniciar un video más, Señor. De que mis hermanos puedan escuchar uno de tus videos más, Padre. Que puedan cantarte, que puedan escuchar de tu palabra. Que así también más de alguna persona pueda aceptarte como su Salvador y pueda transformar su vida, sus corazones, Señor. Gracias te damos por todo. Te pedimos que este culto sea de bendición, que este video pueda impactar corazones, pueda impactar mentes de las personas para tener una mejor vida y para alcanzar esa salvación eterna, Señor. Bendícenos desde el principio hasta el final a cada uno de los que vamos a estar desde este lado, y espiritualmente también a mis hermanos que van a escuchar detrás de la pantalla, Señor. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, mis queridos hermanos, vamos a pasar con la primera alabanza. Que Dios les bendiga. Dejamos el segundo grupo de alabanza. Quiero bendiga, mis queridos hermanos. Vamos a cantar esta bella alabanza que dice: titula Somos el pueblo de Dios.
con la predicación. Que Dios les bendiga. Amén. Amén. Bueno, hermanos, esperamos que hayan cantado esas alabanzas con todo su corazón a nuestro Dios. Vamos a leer la palabra de Dios y vamos a buscar en el libro de San Juan, en el capítulo 10, y vamos a leer del versículo 1 hasta el 6. Ustedes lo pueden buscar donde ustedes se encuentran en este momento, y vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice: de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Vamos a cerrar los ojos para pedir la bendición de Dios. Y vamos a decirle: Padre Celestial, bendice este video, bendice tu palabra, Señor, bendice a mis hermanos que escuchan, que seas tú hablando a cada una de sus vidas, Señor, por medio de nosotros, que no sean mis pensamientos, que no sea mi sabiduría, que no sean mis conclusiones, sino que seas tú dando a conocer tu palabra, Señor. Pedimos que este video pueda ser visto por muchas personas para que puedan conocerte, Señor, puedan transformar sus vidas, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Bueno, acá está hablando la palabra de Dios sobre el redil. Sabemos que nosotros, los que hemos aceptado a nuestro Señor Jesucristo como Salvador de nuestras vidas, hemos pasado a ser ovejas de Dios, hemos pasado a ser parte de la familia de Él, y Él es quien cuida de nosotros. Entonces, al ser ovejas de Dios, acá nosotros, según la palabra, nos estamos en un redil, y hace la comparación con las ovejas porque es lo más para darse a entender de la mejor manera. Ya muchas veces se ha explicado por qué se nos hace llamar ovejas, ya muchas veces se nos ha dado a explicar cómo funcionan los redil, se nos ha dado a conocer también los pastores y cómo funcionan con el grupo de ovejas. Entonces acá está hablando, cuando nosotros aceptamos a Jesús como nuestro Salvador, nosotros somos un grupo de ovejas y pasamos a formar parte del redil. Entonces las ovejas se saben que se guardan en cierto tiempo durante la noche, igual que cualquier otro animal que se tiene en un lugar, como por ejemplo las gallinas, los caballos, las vacas, siempre se guardan durante la noche, y igualmente las ovejas. Entonces acá la palabra de Dios hace la comparación, nuestro Señor Jesucristo hace la comparación de que está el redil, y en el redil hay una puerta, y que toda aquella persona que entre por esa puerta, dice acá que va a ser salvo, va a obtener la salvación, que esa persona va, bueno, lo dice en los versículos más adelante, en el 9 dice: será salvo, entrará y saldrá y hallará pastos. Entonces toda esa persona que entre por ahí pues va a tener el beneficio de lo que Dios da, todas las bendiciones de Él. Pero ¿qué es lo que pasa? Hace la comparación que la puerta en este caso es nuestro Señor Jesucristo. Toda aquella persona que entre por esa puerta por medio de nuestro Señor Jesucristo, esa persona va a tener la salvación, va a formar parte del redil, va a ser parte de las ovejas, va a ser parte de la familia de Dios, va a ser hijo de Dios y todo ello. Entonces va a obtener la salvación. Pero la palabra de Dios nos está diciendo aquí también de que si hay otra persona que ha venido o otro que se hace llamar pastor y no entra por esta puerta, entonces ese va a ser un falso pastor, va a ser alguien que solo va a venir a robar, a hurtar, dice acá, dice la palabra de Dios, va a ser un salteador o un ladrón. Entonces esas personas son aquellas que engañan a los demás y que los apartan de la puerta verdadera que es nuestro Señor Jesucristo, o como nosotros lo conocemos, atajos, como nosotros lo conocemos, otros lugares por donde entrar. Podría ser por una ventana, podría ser por el techo, podría ser cavando por debajo, aunque la palabra de Dios acá dice explícitamente sino que sube por otra parte.
Entonces toda aquella persona que quiera entrar en ese redil, básicamente va a estar o lo va a hacer por otro medio, por otro lugar, va a estar engañando a las personas. Y ese es el problema principal de hoy en día. Hay muchas personas que dicen estar en una congregación, dicen formar parte de esa congregación, asisten a iglesias, a templos, asisten a cultos, pero las personas a las cuales están escuchando no son personas que han entrado por esa puerta que es nuestro Señor Jesucristo. Esas personas muchas veces han intentado querer entrar al redil, pero no por ese medio, sino que han intentado por otros medios. Han creído en otras cosas, tienen otros conocimientos, se basan en otras cosas que no son la palabra de Dios, se basan en pensamientos, se basan en creencias, se basan en las conclusiones humanas, cuando acá en la palabra de Dios todo está escrito y todo está claro, que la única entrada es por medio de nuestro Señor Jesucristo para obtener esa salvación. Entonces dice acá la palabra de Dios que todo el que vino antes de nuestro Señor Jesucristo no era un falso pastor, no era un buen pastor. La palabra de Dios acá, si nosotros seguimos leyendo el versículo 7 en adelante, nos habla de que la puerta es nuestro Señor Jesucristo y también el verdadero pastor es nuestro Señor Jesucristo. Entonces todos aquellos pastores que no vengan por medio de nuestro Señor Jesucristo no son pastores, sino que son ladrones, son estafadores, son personas que hurtan, y la gente les cree y la gente se desvía y la gente ya no entra por la puerta que debería entrar. La gente ya no cree en nuestro Señor Jesucristo, sino que empiezan a creer en cualquier otra cosa que se les presente a ellos y les empiezan a meter mentiras en la cabeza, les empiezan a meter creencias, les empiezan a hablar cosas distorsionadas, le cambian a la palabra de Dios y todos ellos van a tener su recompensa, pero están engañando a las personas. Y la palabra de Dios acá es clara, la puerta es nuestro Señor Jesucristo, es lo principal. Si nosotros queremos entrar a una casa, nosotros no podemos por las paredes. Las ventanas nosotros sabemos que tienen hierro, no se puede entrar, a diferencia de aquellas casas donde están en lugares privilegiados, donde no hay delincuencia y no tienen, pueden abrir todas las ventanas y no tienen nada que los detenga, pero no se puede entrar por otros medios, porque no es así, no funciona así, no vamos a obtener la salvación si entramos nosotros por otros medios. Y es lo que nosotros debemos de velar. En realidad debemos de ver, basado a la luz de la palabra de Dios, qué es lo que nosotros estamos escuchando, de quién nosotros estamos escuchando, hacia dónde nos estamos dirigiendo, hacia dónde nos están llevando, para saber si de verdad nosotros hemos entrado por esa puerta que debería ser, que es nuestro Señor Jesucristo, y para saber si no hemos entrado por otra puerta donde va a ser solamente un engaño. Que la palabra de Dios dice: de cierto digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Es que van a venir muchas personas a querer robar ovejas, a querer llevarse ovejas, a querer que las ovejas se pierdan, y eso lo podemos ver nosotros, lo podemos ver en personas que nos sacan de la iglesia, que nos apartan de Dios. Y muchas veces no solamente son pastores de grandes iglesias o pastores de iglesias pequeñas, sino que son personas naturales así también que nosotros podemos encontrar en nuestra vida, las cuales buscan, llegan a una iglesia, llegan a una denominación, llegan a un redil, por decirlo así, para que lo entendamos con la palabra, llegan a un redil y no entraron por la puerta de nuestro Señor Jesucristo, solo llegaron por otro lado y han estado en la iglesia y llevan tiempo, pueden llevar meses, años, días, semanas, y esas personas al final lo que terminan haciendo es llevándose ovejas fuera, llevándose ovejas para que ya no regresen a Dios, llevándose ovejas para dejarlas perdidas, y son personas que no entraron por esa puerta, son personas que solamente vinieron a hacer la maldad, que fueron dirigidos por el enemigo para llevarse esas ovejas, para sacarlas del redil. Pero luego dice aquí en el versículo 2, más el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz y sus ovejas llama por nombre y las saca. Entonces,
Lógicamente, cuando nosotros hemos aceptado a nuestro Señor Jesucristo en nuestra vida, en nuestros corazones, nosotros creemos en la salvación que nos han regalado y en la muerte por nuestros pecados, nosotros rápidamente vamos a comprender quién es el verdadero y quién es el falso. Por medio de una predicación nosotros vamos a saber cuando una predicación es de Dios y cuando una predicación no está basada en la palabra de Dios. También cuando lleguen personas a la iglesia a querer sacarnos, nosotros vamos a poder identificar rápido qué es lo que esas personas quieren y no vamos a permitir que nos saquen del redil, porque aquí lo dice la palabra de Dios, que las ovejas oyen su voz y sus ovejas llama por su nombre y las saca. Bueno, en el versículo 5 dice, más el extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Hay personas que son débiles en la fe, que pueden confundir las voces y pueden alejarse de Dios, pero eso sí, nosotros sabemos sobre la salvación que Dios nos ha regalado y sabemos de que si en algún momento una oveja se sale del redil va a pasar una situación difícil, y la palabra de Dios nos dice que Dios mismo va a dejar las 99 ovejas para ir a buscar a esa oveja que se le ha perdido. Es decir que aunque saquen una oveja del redil, aunque la engañen, aunque la aparten, va a sufrir, porque va a sufrir en lo que llega a Dios a buscarla. Pero Dios va a llegar, porque no la va a dejar, porque Dios nos ama, porque Dios nos va a cuidar, porque formamos parte de ser hijos de Él. Por lo tanto, Dios no nos va a abandonar, sino que Dios va a regresar por cada uno de nosotros si nos llegan a sacar. Pero es necesario que nosotros tengamos esa madurez para que no nos saquen, porque si nos sacan, los que vamos a sufrir somos nosotros, los que vamos a pasar mal somos nosotros, van a venir situaciones difíciles, va a haber lluvia y no vamos a tener donde escondernos, vamos a tener hambre, vamos a tener situaciones complicadas en nuestra vida y nos vamos a preguntar por qué nos pasó esto, pero lógicamente es porque a veces nosotros nos dejamos llevar por otras personas y nos alejamos de Dios, cuando no tiene sentido que nos vayamos de Dios por personas. O sea, no tiene ningún objetivo que dejemos al que nos mantiene, al que nos da la vida, al que nos permite respirar, al que nos da alimento y vestuario, por personas que no pueden hacer nada por nosotros, porque aún si dicen, bueno, pero esta persona me da dinero, esta persona sí me compra cosas, es porque Dios siempre lo permite. Pero no es porque esa persona pueda en realidad, sino que Dios siempre está cuidando de nosotros, así también. Entonces dice en el versículo 4, y cuando ha sacado fuera todas las ovejas, todas las propias, va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Nosotros cuando aceptamos a Jesús como nuestro Salvador, entra el Espíritu Santo en nuestras vidas y el Espíritu Santo nos ayuda a que nosotros podamos conocer la voz de nuestro Señor Jesucristo, a que nosotros podamos saber de dónde viene esa voz, a que nosotros podamos seguir esa voz así también y que nosotros podamos seguir por el camino correcto. Pero si nosotros no seguimos la voz, si nosotros no tenemos el Espíritu Santo, no hay manera que nosotros podamos seguir a nuestro Señor Jesucristo. Y es lo que pasa con las personas allá afuera, que como no tienen el Espíritu Santo, porque no entraron por la puerta correcta, porque no entraron por medio de nuestro Señor Jesucristo, cualquier cosa que les digan, allá van ellos. Cualquier propuesta que les hagan, ellos se desvían, se apartan de los caminos de Dios. Entonces, acá la palabra de Dios nos dice de que para el mundo es bien sencillo. Ellos van, según la palabra de Dios, como las olas del mar. Vienen y van y se los arrastran y pasa de todo y no hay ningún problema. Pero nosotros que hemos aceptado a nuestro Señor como nuestro Salvador, nosotros sí podemos identificar, y más bien también el bien y el mal. Aparte de ello podemos identificar el camino correcto, porque Dios nos va guiando, porque Dios va siendo el pastor de nuestras vidas y va siendo la puerta y es el que nos ha dado la salvación. Entonces, como les repito, no hay otra persona por la cual nosotros podamos entrar al redil. Y hay muchas personas que podrían pensar, bueno, pero por mi amigo yo llegué a los pies de Dios, llegué a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Sí, pero solamente fue el camino, solamente fue el medio, pero la puerta es nuestro Señor Jesucristo. El pastor es nuestro Señor Jesucristo verdaderamente. Entonces, nosotros pensemos en eso, pensemos en lo que nosotros estamos escuchando, pensemos en en el camino para donde nosotros vamos, analicemos todas nuestras vidas
Y siempre leamos la palabra de Dios para que no podamos ser engañados, para que nosotros podamos comprender y también saber actuar ante determinadas situaciones cuando vienen personas a querernos alejar de la presencia de Dios. Y aquellas personas que por alguna razón, algún motivo se han alejado y se han apartado del redil y están en una situación difícil y quieren acercarse nuevamente, pues lo podemos hacer siempre. Pueden reconciliarse con Dios, pueden reconciliarse con nuestro Señor Jesucristo. Dice que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y que nosotros podamos regresar también nuevamente a sus pies. Y aquellas personas que no lo han hecho, pues, y quisieran hacerlo, quisieran acercarse a Dios, quisieran buscar de Él, quisieran poder identificar su voz y ya no apartarse, sino mantenerse recto en el camino que les va a traer muchos beneficios acá en la tierra y allá en el cielo también para el día de mañana que nosotros partamos. Pueden hacer esta oración que nosotros hacemos al final de cada video, el cual, por el medio del cual ustedes van a obtener la salvación, que es por la confesión de sus pecados, la confesión de que creen en nuestro Señor Jesucristo, así también, y que quieren ser hijos de Él. Así que pueden repetir después de mí esta oración y pueden decirle: Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador, perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar al Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Señor, por salvar mi alma hoy. En Cristo Jesús hemos orado. Amén y amén. Bueno, mis queridos hermanos, gracias por acompañarnos el día de hoy. Nos vemos en el próximo video. Que Dios les bendiga.